Hola, ¿qué tal? Una bienvenida al canal Efecto Mariposa, donde relacionamos arte en general, cultura, conocimiento, filosofía, música, artes visuales, performance, etc. Bien, hice un video hace un tiempo sobre Marina Abramovic. ¿Quién era o quién es Marina Abramovic? Era un poco el tema del video. Vamos a una continuidad de ese mismo video, de ese mismo tema, y es, bueno, quién es también Yulai, o quiénes fueron como pareja Marina Abramovic y Yulai. Primero hagamos una síntesis recordando quién era Marina Abramovic. En el video anterior habíamos comentado que Marina Abramovic había nacido en Yugoslavia, en Belgrado, el 30 de noviembre del 46, y que es una artista serbia dedicada al arte fundamentalmente del performance. Hay trabajos de fotografía, de video, etc. Y que ella misma describió a su familia como una burguesía roja, que su tío abuelo fue patriarca de la Iglesia Ortodoxa Serbia y que tras la muerte de él, muy seguramente envenenado, fue proclamado santo, embalsamado y colocado en la iglesia de San Sava en Belgrado, que su padre fue un comandante aclamado como héroe nacional después de la guerra. Su madre Danica fue comandante de la Armada y a mediados de los 60 fue directora del Museo de la Revolución y Arte de Belgrado. O sea, hay una muy importante, un importantísimo antecedente. Su abuela era profundamente religiosa y esta concepción religiosa afectó mucho a Abramovic y la ha afectado mucho hasta el día de hoy en su trabajo. Y ella pasó su infancia en una iglesia siguiendo los rituales de esta. Y que bueno, que es una persona que desde los años 70 viene trabajando como artista de performance hasta la actualidad y que se considera casi que la gran madre, abuela, etcétera, del performance a nuestros días. En el video anterior ya habíamos visto que Marina Abramovic venía con un trabajo personal más o menos hasta el año 74. Y ahora vamos a ver qué fue su trabajo con su pareja Yulai. Vamos a ver algunas piezas, así muy en concreto. Esta es la pieza Imponderabilia de 1977. Esta es una pieza para mí muy interesante en términos performáticos, porque con la cuestión de la relación con los cuerpos y esta idea de la distancia de nuestra sociedad, sobre todo la distancia con la piel, de hecho es un trabajo que para mí tiene mucho que ver con la relación entre lo íntimo y lo público, en términos del cuerpo y de la desnudez y la piel misma. Tenemos esta pieza en la que Yulai y Marina se colocan uno frente a otro, cuerpos totalmente en desnudez, y las personas del público común tienen que pasar entre sus dos cuerpos. Aquí, como hemos hablado en otras ocasiones, hay conceptos muy presentes, tales como la liminalidad. Fíjense que el espacio que queda es liminal, es un intersticio que definitivamente es ese espacio lo que implica la tensión misma de la acción. Es como una frontera que termina siendo habitada. Aparte que está lo de la piel, y bien sabemos que lo liminal tiene que ver directamente con la piel, o por lo menos la piel es una muy buena representación o concreción de lo liminal, del límite que se enlaza al mismo tiempo, pero en este caso también tenemos la cuestión de ese espacio, ese intermedio. La acción no reside ni en el cuerpo de Yulai ni en el cuerpo de Marina, sino justamente en ese intersticio, en ese vacío, ese paréntesis que queda entre los dos cuerpos. Y claro, cuando una persona atraviesa ese vacío, complementa la acción, completa el reto de la acción, que es precisamente el reto de rozar entre dos cuerpos. Y bueno, ahí hay temas también un poco que tienen que ver con el contacto, con el género, ¿no? Y hacia dónde me volteo o con quién rozo y con quién no. Y en este sentido, lógicamente, hay una obligatoriedad de que el público participe y complete la acción. Otros elementos de los que yo trabajo y he comentado en otros videos, si quieren acá les puedo dejar en la descripción la lista de esos videos, que aparece claramente en esta acción, es el punto cero. El punto cero como es el lugar propio de posicionamiento, que implica también un lugar de percepción de espacio y donde se dan cuenta la mirada es una mirada que no se distrae de o hacia el público. Lógicamente, si ellos miraran a quienes pasan, ahí pierde total potencia la acción. Es muy interesante entonces la relación de los cuerpos que están mirándose todo el tiempo sin importar quién pase a través de esa mirada, justamente
esa ausencia-presencia es la que le va a dar potencia y fuerza a la acción. Entonces muchos conceptos acá presentes: intersticio, liminal, frontera, cercanía, proximidad, punto cero, casi que también filosóficos. Recordemos que ellos nacen del arte conceptual. Ahí hay una cuestión que venía de 60 y 70, también con las filosofías del cuerpo, cuerpo sin órganos, en fin. Hay una cantidad de elementos en una acción que es sencilla al tiempo que es muy potencial y muy poderosa en sí misma. Bien, seguimos entonces con Relation in Time del 77 y esta es una acción que un buen tiempo de la acción ocurre entre ellos en soledad, no hay público presente, después de un buen tiempo que están sosteniéndose, resistiendo, así como ven acá, sostenidos, unidos por el cabello, entonces entra el público. Por tanto, hay un trabajo de foto performance y video performance muy importante con esta escena, con esta acción. Bueno, ellos empiezan a resistir, es bastante larga la acción hasta que el cabello por sí solo empieza a soltar, se empieza a soltar, se empieza a desdibujar, se empieza un poco, diríamos, a liberarlos. Como ven aquí también tenemos una concepción de liminalidad, de aquello que es límite y enlaza al mismo tiempo. Tenemos una relación intermedia, tenemos una frontera que al tiempo es unión, o sea, es como un tercer espacio prácticamente, ese intersticio que el cabello relaciona y une. De hecho, la imagen fotográficamente y visualmente a mí me parece muy bonita. Y bueno, la acción de los dos cuerpos resistiendo, del cabello que empieza solito a irse, digámoslo así, soltando y demás, es muy importante. Ya en esta época empezamos a ver que Marina ya se sale un poco de su soledad y empieza a trabajar en relación con alguien más, lo cual es coherente en mi caso, por ejemplo, en mis talleres de performance, donde pasamos por 3 etapas. La primera es la etapa en solitario, la segunda es una etapa en relación con alguien, pero esa relación no quiere decir una relación de dos unidades que cada uno pone como quien dice su pedacito, sino que es una relación también, digamos, de intersticio. Hablamos de que 1 más 1 es mínimo igual a 3, como plantea la teoría de la Gestalt o de la Gestalt en su concepción holística, porque no es que sea un cuerpo más otro cuerpo, es que hay una relación intermedia, está 1 más la relación entre los cuerpos, que aquí está dada por el cabello, y surge una tercera realidad, una tercera relación, como una relación intermedia, lo que llamamos intersticio, aquello liminal, que da lugar a un sentido nuevo que ya no reside en ninguno de los cuerpos por separado. Pero qué interesante, ¿no? Resistirse, cohabitar, sostener, permanecer en un tiempo como el que vivimos actualmente, donde la velocidad, la distancia y la separación dada por la virtualidad, por lo digital, no nos permite sostener y estar en unión con otros cuerpos, ¿no? Y esto es muy interesante porque nos pone a pensar en esa capacidad humana que tenemos de cohabitar con alguien por un tiempo extendido y largo. Pero además la interdependencia de que cualquier gesto que yo hago puede afectar a la otra persona. Muy interesante y para mí muy necesario en una época en que más bien estamos viviendo la fragmentación de los cuerpos. Y aquí lo que tenemos es justamente la relación versus esa fragmentación. Bien, vamos a otra pieza también del año 77, como es un periodo de trabajos en relación, trabajos relacionales, del 76 al 79. Soy consciente de que la foto se ve pésima, pero de esta pieza no hay muy buenas imágenes. Más adelante les voy a mostrar una que está mucho mejor. Esta es la captura del video, porque es un video performance o bueno, el registro en video de una acción. En esta acción lo que hacen es que se van separando, ellos están uno de espaldas al otro, van separándose. Hay una instalación muy bien pensada en términos estructurales, que son 2 columnas con un riel, con una estructura encima, que esas columnas pueden separarse, pero para separarse tiene que haber impacto hacia ellas. El video es bastante impactante porque realmente el golpe suena, es un golpe fuerte para que la columna se pueda desplazar. Y es interesante porque hace referencia a que hay espacio siempre y cuando hay experiencia de cuerpo en relación al espacio. O sea, si hay impacto, si hay sensación,
entonces hay espacio, hay lugar. Podríamos hablar de un lugar que yo habité y que ustedes no, y yo contarles, ustedes se lo imaginan, pero hasta que no tengan el contacto directo con ese lugar, no hay experiencia del lugar. Prácticamente, como diría yo a Manuel Serrat, se hace camino al andar. También se hace espacio al impactar. Cuando yo me enfrento a un lugar, cuando lo siento en mi carne, en mi cuerpo, en mi piel, ahí es donde el lugar o el espacio empieza a existir. Y existe a medida que yo voy recibiendo impactos que son también experiencias en relación al espacio. Pues en este caso, si ven el video, les va a parecer muy curioso porque llega un momento en que van golpeando, van separando las columnas, pero el primero que parece que se rinde es lo que uno interpretaría, es Yulai, que se retira, y Marina sigue y sigue y sigue y sigue golpeando para dar cuenta de la verdadera fuerza femenina que tanto se ha subvalorado. En YouTube pueden encontrar este video, pero en YouTube aparece como Expanding Space, como expandiendo el espacio. En algunas fuentes aparece como lo tengo puesto acá, entonces sería Expansion in Space o Expansion in Space, que es el sentido es el mismo, es que el espacio se expande a medida que vamos golpeándolo. Volvemos a lo mismo, fíjense que aquí ellos están todo el tiempo en correlación, volvemos a lo liminal, volvemos a lo relacional, volvemos a la interdependencia, ¿sí? Aunque, insisto, al final queda Marina sola, impactando y expandiendo el espacio desde su poder como mujer. Aquí hay otra pieza y acá donde estoy justo empieza a llover. Esta es del 78. Tal cual el grito ¡ah! Y así se llama la pieza. A-A. Ahora es interesante este guión de acá porque son dos cuerpos que se están gritando. Entonces tenemos un guión como esas dos unidades que establecen una relación entre sí y una tercera realidad, digamos. Entonces tenemos A-A, porque son dos A, o sea, dos gritos. Bueno, en fin. Una cosa interesante acá es que estos artistas, como muchos artistas que empiezan a trabajar performance, Bruce Nauman, John Baldessari, Vito Acconci, varios de los que hemos visto ya en los videos que yo he realizado, surgen o nacen o tienen como contexto el arte conceptual. En el arte conceptual es la esencia de la idea y del concepto lo más importante. Recordemos que Bruce Nauman a la acción donde camina en un perímetro de un cuadrado le llama tal cual, caminando en el perímetro de un cuadrado. Y así, o balanceándose en una esquina. Y tal lo que hace es lo que implica el título de la pieza. Pero esto es interesante porque es como aquello que parece muy literal o muy simple, tiene connotaciones casi como subtexto, digámoslo así, ¿no? Bueno, en fin, aquí tenemos una relación distinta, contraria un poco quizá a la del cabello. Es una relación de enfrentamiento, es el grito como confrontación. Y vuelve y surge entonces un tercer espacio entre ambos cuerpos que es el sonido. Claro, si se gritan entre los dos, se apaga el sonido entre los dos, llega un momento en que el sonido ya no está ni en un cuerpo ni en el otro y se crea en el centro, lógicamente, una situación vibratoria donde el sonido va a ser justamente el impacto entre ambos. Es una pieza con elementos con cierta, ya diríamos, violencia y a esa visceralidad de la acción, ¿no? Y fíjense cómo aquí en la foto se marca todo, ¿no? Las venas, cómo están gritando con todo, con todo, con todo, con todo. Es fuerte porque hay también una catarsis, podría decir uno, en una relación que también era una relación de pareja. Entonces es muy curioso, yo no sé cómo afectará a la parte íntima en una relación de pareja cuando, por ejemplo, lo íntimo se convierte en pieza pública o en acciones para ser mostradas, ¿no? Como qué pasa después que gritan entre sí, ¿no? O sea, cómo afecta eso su intimidad, ¿no? Esto hay muchos casos que podríamos hablar al respecto, como el caso de Bob Flanagan, recuerden, ¿no? El super sadomasoquista, artista de performance, que expone públicamente las prácticas masoquistas íntimas que tiene con su pareja. Es muy raro, no sé qué tanto afectará la relación, pero el tiempo es muy interesante porque nos pone lo humano de frente directamente, y eso es el performance, demostrar las fragilidades y también las potencias de lo humano, ahí directamente. Justo entramos a la década de los 80. Sabemos que los 80 fueron una década casi como una especie de epidemia, virus de la moda y del look. Los años 80 son muy ochenteros desde los 80 en sí.
la música, el look, el corte de cabello y demás. Y bueno, no sé, tenemos una Marina Abramovic, semejante a una China Easton, cantante de los años 80. Miren el corte de cabello como cambia, y también el caso de Yulai también cambia el corte de cabello. Y es curioso porque terminan los 70, empiezan los 80 y hay un punto de tensión en ese cambio de década que va a implicar un cambio en muchas cosas en la cultura social, en la cultura humana, en el mundo, en la música, en el arte en general, etcétera. Y ese cambio de tensiones yo creo que se siente acá, ¿no? Interesante que esta pieza sea justamente en el año 80. Bueno, esto es una pieza totalmente liminal, totalmente relacional, donde ese punto de equilibrio entre los dos cuerpos, digamos, es un punto de equilibrio muy, muy arriesgado, de hecho, ¿no? Pero muy real. O sea, ellos se balancean. De hecho, hay un video al respecto. En ese balancearse hay como que, bueno, un contrapeso, un juego de equilibrio de pesos casi perfecto, también acompañado por la tensión del arco, ¿no? Y lógicamente, ese punto de equilibrio perfecto entre sí, mantenerlo les mantiene con vida. O sea, su vida, la vida de estos dos cuerpos depende justamente del punto de equilibrio que establezcan entre sí. Esto es muy fuerte, muy metafórico, muy simbólico y muy fuerte en términos de lo real, porque posiblemente sea una muy buena metáfora de lo que es una relación en convivencia, sea de pareja, sea social, etcétera. Estamos en un punto todo el tiempo como de riesgo mutuo, digamos, pero en este sentido pues es muy curioso porque ese riesgo es también el mecanismo de protección mutua. Bueno, hay que señalar que en esta pieza, no sabemos por qué razón, de todas formas el mayor riesgo lo corre Marina Abramovic. Vuelve la mujer a ofrecer el pecho ante el hombre que le apunta una flecha. Entonces, bueno, si falla, realmente la que está más en riesgo es ella. Me hubiera gustado que hubieran hecho dos versiones y hubieran invertido esa relación, y que en una segunda versión la flecha fuera dirigida hacia Yulai. Pero bueno, de pronto hay una connotación simbólica con respecto a lo femenino que era importante también poner en evidencia en este caso. Habría que verlo, no estoy muy seguro. Pero bueno, aquí hay un contrapeso, como les digo, liminal, relacional, intersticio, donde ese espacio intermedio es totalmente interdependiente de los dos cuerpos. Como se darán cuenta, era muy importante para Yulai y para Marina esta relación como ambigua, paradójica, ¿no? Entre amor, peligro, afecto, ahogo, en fin, suavidad, violencia, etcétera. Es muy interesante esto, como esas paradojas de las acciones y las relaciones afectivas humanas. En este caso es muy loco porque este es un beso que al tiempo ahoga. El beso duró 17 minutos, largo tiempo para un beso, y al final caen en un total desmayo por la falta de oxígeno. Entonces, Dead Self, esta pieza, es muy fuerte por eso, porque refiere a cómo el amor llega un momento en que nos asfixia, nos ahoga y nos pone en riesgo total, como la muerte, la muerte del sí mismo, a veces está relacionado con el exceso de pasión, ¿no? Es muy paradójica la pieza. Bueno, ya sabemos que cuando hablamos de las piezas independientes de Marina, ya vieron que habían piezas donde ella se ponía en riesgo ella misma, se buscaba y provocaba el desmayo, la falta de oxígeno, la pérdida de conciencia, etcétera. Y como ven acá, eso está muy presente en esta acción. Besarse hasta perder el oxígeno y desmayarse. Me imagino yo viendo esta acción, si uno pudiera haberla visto en aquella época, y empieza el beso y uno empieza a decir, ay, qué lindo, se están besando, qué ternura, etcétera, y de pronto siguen y uno dice, ya no se besen más, y de pronto, pum, caen desmayados. Uf, me parece una acción súper poderosa realmente. Bueno, llegué el año 88 y con él el color en las imágenes. Estos son fotogramas de videos. Y aquí tenemos entonces en el 88 ya hay una última acción que hacen Marina y Yulai, que es para encontrarse, el tiempo que para despedirse. Fíjense que todo el tiempo es la paradoja, ¿no? Besarse hasta ahogarse, no sé, convivir hasta que el cabello no dé más, protegerse con una flecha de por medio, en fin. Y esta acción es un recorrido para encontrarse para después despedirse. Es muy paradójico, nuevamente lo decimos. Entonces cada uno caminó desde un extremo diferente de la Gran Muralla China
para luego encontrarse en el centro de la muralla china, en el centro. Ahí volvemos al centro, a lo intermedio, a lo liminal, a lo relacional. Además de que la muralla en sí es una frontera que están habitando. Recordemos el tema de la muralla como la defensa entre territorios, y aquí tenemos nuevamente el límite, la frontera que se habita. Creo que haberlo hecho en la muralla es una decisión muy importante. Primero, es un símbolo, pero importantísimo a nivel mundial, pero además de eso, el muro, la muralla, la frontera es lo que fueron siempre estas personas y es lo que siempre fue el performance. Es aquello liminal que es un campo de campos que se habita en el intersticio. Y eso fue lo que hicieron ellos siempre y está muy poderoso, digamos, está muy bien, es muy coherente que hayan terminado en una muralla, encontrándose para después, pues, despedirse. Bueno, la despedida fue por unos cuantos años hasta el año 2010. En el 2010, Marina Abramovic estaba presentando en el MoMA una acción que se llama La artista está ahí, la artista está presente. Lo que hace Marina Abramovic en esta acción es, desde este punto cero, de la mirada en el horizonte, abierta, dejándose atravesar, se sienta como acá en una silla, hay una mesa de por medio y hay una silla, ella cierra los ojos y alguien se sienta delante de ella. Así ocurre durante largo rato, durante largo tiempo. Entonces ella cierra los ojos, se sienta cualquier persona, van a ver los videos en YouTube también seguramente, y ella abre los ojos y sin prevenir se entrega la mirada de quien quiera que esté delante de ella. Bueno, esto también es importante, interesante, porque en una época en la que ya no nos vemos a los ojos, en la que no toleramos la mirada, en la que, insisto, no toleramos ni siquiera la permanencia, el acompañamiento con alguien, sino que estamos en la distracción del celular, buscando mecanismos evasivos al enfrentamiento con una persona, digamos. Creo que sentarse a mirar directamente a alguien que se te siente delante me parece muy, muy, muy poderoso e importante. Pasaron mil cosas allí. Lógicamente, quien aprovechó el contexto para ir y no solamente abrirse una mirada, sino hacer ahí una acción. Bueno, por ahí verán videos de personas que hicieron su performance con el performance de Marina. Pero pasa esto. Llega Yulai y llega a esta acción del MoMA y bueno, lo que hacía Marina era como un horario laboral. 8 horas al día se sentaba a sencillamente mirar quién se sentaba delante de ella, como si cumpliera un horario de trabajo. Eso me parece, siempre con Marina fue muy importante el tiempo, la duración fue muy importante, y creo que eso de las 8 horas diarias es muy poderoso. Entonces, Yulai llega de pronto, pasaron 23 años de que se despidieron en la Gran Muralla China, se miraron, no se dijeron una palabra, porque además era parte de la acción, el no hablar de la acción de Marina, se dan las manos y ahí sí ya este es un importante cierre. Hay un montón de debates en la relación entre Marina y Yulai en términos de incluso demandas de derechos como artistas, como conflictos. Hay un montón de, digamos, teorías, hipótesis de que realmente la relación que tenían entre sí no era tan profunda como querían mostrar y que de alguna forma fue, pongamos el término, instrumentalizada para hacer de ella obra de arte y hacer de ella algo llamativo y algo incluso vendible en el mercado del arte. No sé, puede ser, puede no ser. Ustedes revisen y saquen sus conclusiones. De hecho, insisto, sí sé que hubo un conflicto entre Marina y Yulai, como pasa pues, en el arte en general y sobre todo cuando median derechos, autorías y todo este asunto que es tan complejo. Pero más allá de eso, creo que es un ejemplo muy interesante de lo íntimo, de la extimidad, que es aquello íntimo que al tiempo es exterior, del llamado a las relaciones afectivas humanas, y creo que nos inspira mucho en lo que mostraron, en lo que vivieron también, en lo que compartieron. Y tuvieron una influencia muy fuerte en el campo del arte, en esta relación entre lo privado y lo público, pero también en este tipo de acciones totalmente relacionales, totalmente intersticiales, donde dos cuerpos, dos personas, dos vidas hacen una especie de Santísima Trinidad para crear una tercera vida que es el arte, la acción, la poesía de la acción y el suceso en sí. El suceso en sí es un hecho que surge de los dos cuerpos. Por eso este es el referente para mí fundamental cuando trabajamos una etapa en la que ya no vamos a hablar de un trabajo individual, sino de algo con alguien más, pero ese algo con alguien más sea otra persona o dos personas más, no importa si somos dos o somos tres personas, ese algo que surge precisamente
de ese equilibrio de la relación, o sea, del intersticio mismo de la relación. Y eso creo que es muy importante en esto que sucede entre Marina y Yulai. Pero bueno, hablemos un poquitico más de Yulai, porque a veces ocurre que queda como el personaje siempre secundario, ¿no? Bueno, Yulai también tuvo su vida personal. Estuvo 5 años como profesor de actuación y medios de comunicación y arte, pues en Alemania, del 99 al 2004. Por supuesto, como se dan cuenta, esto ya después de su separación con Marina. Regresó a Ámsterdam y siguió viajando por el mundo y trabajando con la fotografía. Y realizó su última performance en Mediamatics con el título Está sucediendo ahora. Esto fue en Ámsterdam el 6 de mayo del 2007. Una persona también que aportó mucho a la fotografía, al video, a la educación, a la pedagogía. El nombre completo de Yulai era Frank Uwe Leisippen, era alemán, artista alemán. Y bueno, finalmente Yulai murió el 2 de marzo del 2020, teniendo 76 años. Murió en Eslovenia por un cáncer linfático. Y pues como les digo, la huella que dejó como fotógrafo y como artista junto con Marina y también en solitario, para mí fue bastante importante y es alguien que merece que le investiguemos y que se conozca su aporte, su trabajo y su vida en sí mismo. Vamos a poner otros ejemplos de artistas que han trabajado así en relación con otra persona, con otro cuerpo, donde lo íntimo, las relaciones afectivas, sean sentimentales o familiares, se convierten en sí en inspiración para una acción artística. Y tenemos entonces a Dennis Oppenheim, que hace este trabajo, que se documentó varias veces y que lo trabaja en la década de los 70. Empieza a trabajar con sus hijos en colaboración y hay una retroalimentación sinestésica entre los cuerpos, padre-hijo, padre-hija, y si bien el dibujo es una huella importante, en este caso la línea, el dibujo, no es lo más importante, sino que el dibujo es un espacio intersticial, es un intersticio que permite la correlación sensorial entre los cuerpos. Aquí hablaríamos también de una transmisión, de una transferencia, tal como dice el título de la acción, o sea, como la sensación que siento en la espalda la transfiero y la transmito a un plano a través del dibujo, pero en este caso lo más importante es esa piel, ese dibujo como intersticio, como espacio liminal entre los cuerpos. Hay muchas formas de apropiar esta acción, de hecho ha sido apropiada de muchas maneras en términos de propuestas artísticas serias y otras cuestiones más de broma, por decirlo así, donde yo puedo ver cómo con la persona que trabajo, con la persona que convivo, con la persona con la que hago esta relación, cómo puedo también establecer cuál es el enlace, cómo transferir, cómo transmitir una sensación. Podría ser no solamente táctil directa o a través del dibujo, sino podría ser sonora, podría ser de otras maneras. Y ahí es donde yo considero que esta pieza no solamente es una obra de performance, también de foto performance y de video performance y de imagen dibujística, sino que también es un ejercicio que propongo que sea realizado en esta etapa en la que buscamos una concatenación o correlación con alguien más. Hay que anotar que Dennis Oppenheim es un artista que está, digamos, ubicado en lo que se llama body art o arte del cuerpo, que más que performance como acción es el cuerpo como soporte donde quedan huellas de una acción, de las relaciones que derivan de esta acción. Es un vestigio que queda en el cuerpo como huella, como soporte. Bien, pasemos ahora a relacionar esto que hemos hablado, este tipo de acciones, digamos, en conjunto, en correlación entre dos cuerpos, en fin, con Marina y Yulai, con lo que pasa con Dennis Oppenheim y sus hijos y demás. Pasémoslo a otros ejemplos, otras referencias y a la referencia de lo que hacemos en el taller que yo pues aquí dirijo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, tomamos la acción de Dennis Oppenheim y la llevamos a una correlación de transmisión y bueno, cada quien la puede interpretar como lo considere, trabajando con la persona con la que después va a trabajar creativamente.
esto dentro de un taller artístico, ya sea de performance, de dibujo o etcétera, porque además se presta y me interesa mucho esto, que el performance no sea como algo distante, como algo extraño, sino que sea algo cercano y con lo cual podemos trabajar desde muchas, digamos, perspectivas. Vamos a mirar acá otro ejemplo. Bueno, esto un poco recordando y teniendo en mente la imagen de Marina Abramovic y Yulai y ese contrapeso que hacen con el arco y la flecha. Aquí tenemos esta cuestión que llamamos dejarse caer. Quiere decir que es la capacidad de confiar en otro cuerpo, dejarnos caer. Y este es un taller también, digamos, con el cuerpo presente, donde para trabajar con alguien primero hacemos estos ejercicios. Entonces, primero es dejarse caer, sostener el cuerpo de la otra persona. Y después vamos a pasar acá, bueno, dejarse caer, convivir con esa otra persona. Y aquí hay algunos ejercicios que tienen que ver con esta zona intermedia que vamos a llamar, que como se dan cuenta está muy relacionada con la zona intermedia que logran Marina Abramovic y Yulai con el arco y la flecha. Aquí está presente y súper presente esta zona intermedia. Y estos son los ejercicios que empezamos a hacer ya cuando trabajamos en pareja. También se puede hacer entre grupos de 3. Hay varios ejemplos al respecto, de hecho. Bien, aquí tenemos otros ejemplos del dejarse caer, del punto de equilibrio en zona intermedia. Y este es otro ejemplo de Linda Montana y Tess King, que lo hacen entre 83 y 84, donde conviven durante largo tiempo atados a través de una cuerda. Y esto es muy interesante porque tiene mucho que ver con eso que pasa entre Marina y Yulai, de hacer acciones que impliquen la correlación e interdependencia de los dos cuerpos. Lo que hacemos entonces en el taller es, como ven acá, un ejemplo muy bonito, y aquí también está presente la referencia con Marina y Yulai cuando se unen por el cabello, es, bueno, cómo convivir a través de ese nexo, esa relación, que puede ser una especie, digamos, de atadura hasta cierto punto, pero que finalmente es una forma de convivencia. Entonces se toma el referente y no se mira como una acción, un performance, una obra de arte lejana a mí, sino que es un proceso que también yo puedo apropiar, interpretar y llevar a cabo como ejercicio. Como se dan cuenta por los tapabocas de la imagen que tenemos acá, de estas dos personas, estudiantes del taller, se darán cuenta que es post pandemia. Entonces también fue importante después de la pandemia intentar volver a correlacionarnos y a retomar la empatía entre los cuerpos, que digamos que no fue muy fácil que digamos. Acá hay otro ejemplo también de relación a partir de este referente, también de unión y relación. Aquí tenemos este ejemplo de equilibrio entre tres personas, como se dan cuenta, y la convivencia interdependiente, correlacional, liminal, etcétera, que aquí tenemos en el contrapeso de los cuerpos y aquí la tenemos a través del tejido. Aquí el tejido se une también con la relación de las acciones de Marina Abramovic y Yulai, pero también con la idea de la transmisión de una sensación o de una acción. Aquí tenemos más ejemplos de relaciones de convivencia entre dos cuerpos, ya sea con una acción que se hace compartida o con este, como les digo, este juego de contrapeso. Aquí este trabajo que fue tan bonito, tenemos entonces, ya este trabajo vamos a ponerlo como el referente que unifica todo, por decirlo así. Tenemos entonces, se pone una persona a la espalda de la otra y como ven aquí, se apropia esta idea de la transmisión, de la transferencia que trabajan Dennis Oppenheim y con sus hijos, pero aquí es a través del tejido. Una teje y la otra desteje. Pero además también está el equilibrio de fuerzas, está todo aquí presente en esta acción. Y esta es la tarea de esta segunda etapa del taller que yo dicto, y es, bueno, cómo apropiamos estos procesos relacionales entre dos cuerpos, como se dan cuenta a veces tres cuerpos, y cómo este proceso implica, inspirándonos en los ejemplos que vimos, Marina, Yulai, Denis Oppenheim y sus hijos, estos artistas que se amarran, etcétera, cómo, y más que hay, que ahora no alcanzo a compartirles, cómo podemos proponer un ejercicio que nos permita esa convivencia correlacional, que puede convertirse finalmente en una propuesta artística en sí, como fue este caso que estamos viendo acá, terminó una propuesta artística que además se presentó y fue muy bonita porque además derivó en un video, una foto, una instalación, o sencillamente como ejercicio que nos permite entendernos, correlacionarnos, interactuar, convivir con alguien más sin estar en la fragmentación de la individualidad, ni en el acelere, ni en la distancia de ruptura de una virtualidad que no me permite ya convivir con otro cuerpo y que seamos quizás un solo cuerpo o por lo menos un tercer cuerpo entre los dos. Gracias. Bueno, para que tengan en cuenta más referentes, aquí les comparto esta página, Los Amantes, el paseo de la Gran Muralla, la larga marcha. Entonces, bueno, aparece aquí un link a Marina del 88 y aquí aparece el video
de la muralla china, y aquí aparece un texto que les va a contar un poco, sintéticamente, pero un poco sobre la experiencia. Esta página me parece que está bien interesante. Y bueno, aquí atrás pueden ver, en esta misma página también van a encontrar sobre Joseph Beuys y otras obras performáticas. Por ejemplo, aquí parece que hay también algo sobre Ana Mendieta, artista cubana también súper importante, que también hablaremos de ella en otro momento. Entonces, buscar esta página, como se dan cuenta, la encuentra por HA y un signo de admiración. Está bien interesante esta página, creo que le sirve mucho como referente para seguir indagando. Está también esta página de la revista Diners, que da cuenta de algunas de las acciones, performance de Marina Abramovic y Yulai. Aquí la pueden pues buscar, van a ver algunas fotos, algunos textos. Es bastante sintética realmente, ¿no? Pero bueno, le sirve mucho como información inicial. Aquí está el video del beso. En fin, aquí como ven hay un recuento de varias acciones y algunas pequeñas reseñas sobre esas acciones.